Hola, soy Ana Beltrán de la Escuela de Cocina Saludable Sucaldicas y hoy os voy a cocinar unos platos ricos en calcio. ¿Por qué? Porque en la cocina vegana, bueno, pues hay esa idea de que, bueno, pues va a haber carencias de calcio, pues porque no se toman productos de origen animal y sobre todo porque no se toman lácteos. Bueno, vamos a empezar con una receta que va a llevar una legumbre que es muy rica en calcio también, que son los garbanzos, que los tengo ya aquí cocidos, pero bueno, para cocinar unos garbanzos os voy a explicar cómo se haría. Simplemente vamos a poner los garbanzos a remojo la noche anterior y les vamos a poner, yo los cubro de agua y les pongo un poquito de bicarbonato para que se ablanden mejor durante la cocción. Luego al día siguiente los enjuago, le quito el agua del remojo y los pongo en una olla a presión cubiertos de agua y les suelo poner un trocito de alga kombu, que es una alga que va a ayudar a que se ablanden mejor las fibras de los garbanzos en la cocción, y los pongo a cocinar, pues en mi olla a presión tardan 1 hora y cuarto, pero bueno, depende de tu olla a presión, pues durarán un poquito más o menos la cocción. Y una vez que los tienes cocinados, pues los reservamos para seguir con la receta. Esta receta también va a llevar un trozo de calabaza, podéis utilizar cualquier tipo de calabaza. Yo tengo una de estas calabazas de Guernica, que están muy buenas y que están en temporada. Luego tengo una cebolla roja, bueno, en realidad tengo media porque era enorme y la otra la he dejado para otra receta. Y también le vamos a poner esta verdura que es muy rica en calcio y en vitamina K, que hablaremos de ella según vayamos cocinando, que es el pak choi. También tengo la mitad del pak choi porque era bastante grande y este nos va bien para la receta. Otros ingredientes que vamos a utilizar aquí, pues va a ser el miso. Yo tengo aquí un miso casero, un miso de fermentación larga que he hecho en casa, que es una pasta fermentada que tiene pues un montón de propiedades probióticas buenísimas. Y también vamos a utilizar un almidón, que es el kuzu. El kuzu es un almidón que también tiene unas propiedades muy medicinales y que también sirve de espesante natural. Además de eso, el caldo, este guiso va a llevar una picada que le vamos a hacer pues con unos ajos que tengo aquí y con unas almendras tostadas que he tostado también previamente. Además, bueno, tengo aquí un poquito de cúrcuma que me gusta añadirle al caldo, y estos serían los ingredientes de la receta. Entonces, vamos a empezar cocinando la cebolla y la vamos a cortar pues en medias lunas, y el corte sería así. Siempre recomiendo que tengáis una buena herramienta, tener, aunque sea solamente un buen cuchillo en casa, porque bueno, una buena herramienta facilita muchísimo el cocinar. Entonces, tener un cuchillo que esté bien afilado y si no, bueno, pues con la herramienta que tú te manejes bien en la cocina. Pero bueno, para mí un buen cuchillo para cocinar es fundamental. Entonces, bueno, vamos a cortar la cebolla pues en medias lunas más o menos finitas. Y la vamos a poner a saltear con un poquito de aceite en esta cazuela. Entonces lo que vamos a hacer va a ser encender el fuego. A mí me encanta cocinar con gas y es lo que más recomiendo. Le vamos a poner un poco de aceite de oliva, que se caliente, y enseguida vamos a saltear la cebolla y también la calabaza. Mientras se calienta el aceite, voy con la calabaza. La calabaza tiene un poco de piel, se la vamos a quitar. Hay algunas calabazas, como por ejemplo la potí marrón, que tienen una piel muy fina y la suelo utilizar, pero esta, como la voy a saltear y tiene una piel bastante gruesa, pues se la prefiero quitar. La potí marrón es una calabaza que es de color naranja por fuera, así como redondita, y bueno, ahora es muy fácil de encontrar en cualquier sitio. Y esas también me encantan porque tienen una carne bastante densa y tienen un sabor muy dulce, y bueno, cualquier calabaza en realidad está bien. Entonces esta la vamos a cortar pues en trocitos más o menos medianos, para que luego sea fácil también comerla. Ya tenemos el aceite, vamos a poner la cebolla, la tenemos aquí bien cortadita.
Y mientras terminamos de cortar la calabaza. A la cebolla siempre le vamos a añadir un poquito de sal marina. Insisto que sea sal marina, porque la sal marina, de buena calidad, no solamente se compone de cloruro sódico, sino que tiene todos los minerales que tiene el mar. O sea, que tiene 80 minerales, lo cual la hace mucho más equilibrada. Bueno, pues vamos a cortar la calabaza en trocitos así medianos, y enseguida que esté la cebolla, pues la vamos a meter para saltearla. Y una vez que la salteemos un poquito, lo que voy a hacer va a ser añadirle un poco del caldo de la cocción de los garbanzos y la vamos a tapar para que termine de cocinarse. Y ya estos dos últimos trocitos. Vamos a mover un poquito la cebolla. Que se cocine bien con el aceite y la sal. Y este es un guiso pues que aporta una gran cantidad de minerales y bueno, el tema que nos ocupa, el calcio, los tendríamos de las legumbres, de los garbanzos, del pak choi, que es esta verdura, que toda la verdura verde es muy rica en calcio, y también de las almendras que va a llevar al final el guiso. Entonces es un calcio biodisponible que bueno, pues nos va a venir muy bien pues para cuidar nuestros huesos, nuestros dientes y para todas las funciones que tiene el calcio dentro del organismo. Mientras se saltea la cebolla, vamos a pelar aquí el par de ajitos que tenemos para hacer la picada. Y estos también pues los cortaremos un poquito, pero bueno, en realidad los vamos a machacar en el mortero con las almendras, que también las picaremos un poco. Los dejamos aquí preparados. Esto fuera. Vale, y cositas que os quería comentar. El calcio en el organismo no solamente se absorbe simplemente por consumir calcio. El calcio necesita algunas hormonas, como por ejemplo la acción de los estrógenos o las hormonas paratiroideas, y también necesita la vitamina D. La vitamina D es fundamental para la absorción del calcio en el organismo, que ya sabéis que principalmente la vamos a obtener del sol, claro, ¿no? Pero también si tienes una alimentación vegana y no consumes huevos ni consumes lácteos, pues se puede perfectamente tener una buena salud ósea sin necesidad de consumir estos productos. ¿Cómo? Consumiendo verduras de hoja verde. Todas las verduras de hoja verde tienen una gran cantidad de calcio, muy equilibrado en magnesio y en fósforo, y bueno, se absorbe muy bien en el organismo. Así que no hace falta consumir lácteos para tener unos huesos de buena calidad. En este caso, si tú tienes una alimentación vegana. También hace falta algo muy desconocido, pero muy interesante, que es una vitamina súper importante también para el metabolismo del calcio, que es la vitamina K2, que no hace tanto tiempo que los científicos la han identificado y la han descubierto, porque sí se conoce la vitamina K, que la vitamina K pues tiene que ver con la coagulación de la sangre y se sabe perfectamente que también se encuentra en las verduras verdes, ¿vale? Sino que tiene esa acción concreta dentro de los intestinos, que la vitamina K se convierte en vitamina K2 por la acción de los microorganismos, de la microbiota que tenemos dentro de los intestinos, y que ayuda a que el calcio se fije finalmente en los huesos, en los dientes y en cualquier sitio del cuerpo que necesite estar presente. Voy a añadir la calabaza a la cebollita, que la tenemos aquí ya pochadita.
Y le voy a añadir también un poco de cúrcuma, porque me gusta a mí un poquito de cúrcuma en este guiso. Y enseguida le voy a añadir un poquito del caldo de los garbanzos, que los tengo aquí ya cocinados. Pondremos como un poquito así. Y yo cuando utilizo cúrcuma, pues me gusta añadir también pimienta, porque sabéis que la curcumina es antiinflamatoria y la pimienta hace que se multiplique el efecto. Entonces es interesante utilizar estas dos especias juntas. Entonces movemos un poquito la calabaza con la cebolla, mirad qué pinta tiene. Y ahora lo que voy a hacer va a ser añadirle pues un poco del caldo de la cocción de los garbanzos, que han sido cocidos pues con el alga kombu. Un poquito para que se estofe la calabaza y se quede blandita. Y luego ya le añadiremos el resto de los ingredientes de esta receta. Entonces, la vamos a tapar porque es importante que esté tapada. Y la vamos a cocinar pues unos minutitos. Vamos a ponerle 5 minutos. Y enseguida, cuando esté la calabaza, la pinchamos y la calabaza ya está blandita, añadimos los garbanzos. Cuando añadamos los garbanzos, como ya están cocidos, pues no necesitan tampoco mucho tiempo de cocción. O sea, con unos 5 minutitos o alguno más, ya estaría más o menos el guiso casi preparado. Ese es el momento donde vamos a añadir este almidón, que tiene unos beneficios buenísimos para la salud, que es el kuzu. Entonces, el kuzu, como cualquier almidón, se tiene que disolver en agua fría. Entonces, lo que voy a hacer va a ser añadirle un poquito de agua fría. Y lo disolvemos, se disuelve muy rápidamente y muy fácilmente. Y ya lo tenemos aquí preparado para cuando lo tengamos que añadir luego. Vamos a hacer, mientras se guisa la calabaza, vamos a hacer la picada. Entonces, para eso tenemos aquí los ajitos que ya nos hemos picado. Y aquí tengo unas almendras que las vamos a cortar un poco antes de meterlas en el mortero. Entonces estas las cortamos toscamente, no hace falta cortarlas mucho porque luego las vamos a triturar, pero bueno, las cortamos un poquito y luego las vamos a meter en el mortero con los ajos, con perejil, con las hojas del perejil y con un poquito de sal. Entonces las metemos en el mortero, añadimos también los ajos. Aquí tengo perejil fresco, que lo voy a deshojar un poco y lo vamos a picar un poquito, porque luego lo vamos a triturar con la maza del mortero. Entonces a mí me gusta poner las hojas del perejil. A ver, el tallo del perejil también se consume, es un producto que tiene tanto, porque el perejil también tiene mucha vitamina K y tiene mucho calcio, aparte de otros minerales. Así que esto le va a enriquecer todavía más al plato. Pues lo que decía, que a mí el perejil, las hojas de perejil es lo que más aroma, más sabor del perejil deja, ¿no? El tallo tiene otro toque, un poquito más dulzón. Pero bueno, si os gusta poner el tallo, también lo podéis poner. Yo los tallos, los que no utilizo para hacer caldo, pues directamente al compost. Ya sabéis que todo lo que podamos reciclar y las verduras que podamos que no utilicemos, pues las podemos compostar. Si tienes un sitio donde cultives y haces tu propio compost, genial. Y si no, pues sabemos que en las ciudades, por lo menos aquí en Bilbao, tenemos contenedores donde puedes echar la verdura orgánica y el ayuntamiento se encarga ya del compostaje. Vale, pues yo creo que con esta cantidad de perejil ya tenemos suficiente. Entonces
Lo vamos a cortar un poquito. Y enseguida lo vamos a triturar. Lo metemos todo aquí en el mortero. Tenemos aquí, de muy buena pinta, las almendras, el perejil, los ajitos. Y le vamos a añadir un poco de sal marina. Añadimos un poco de sal. Y a darle al mortero. Entonces, simplemente ya lo machacamos. A mí me gusta mucho utilizar estos morteros clásicos que, como veis, tienen tecnología punta. Pero bueno, si no queréis utilizar un mortero de este o no lo tenéis en casa, podéis utilizar una picadora. Una picadora también vendría muy bien para picarlo. Lo único que tendríais que controlar la potencia, pues para que no se nos quede como una papilla. Porque a mí me gusta que haya un majao, que haya una picada donde los trozos pues estén triturados, pero no completamente. Y así pues queda como un guiso un poco más rústico, que para mí tiene mucho encanto, me gusta a mí así. Y esto se lo pondríamos al final de nuestro guiso. Pero antes tenemos algunos toques previos. Como os he estado explicando, utilizaremos el kuzu, que actuará en un momento para espesar un poquito el caldo y darle. Además le da mucha potencia porque tiene unas virtudes energéticas y medicinales muy interesantes. Y luego le vamos a añadir el pak choi. Le vamos a añadir el pak choi, pero el pak choi, fijaros que es una verdura muy fácil de cocinar, o sea, se cocina en un minuto o poco más. Y entonces se lo añadiré casi en el último momento y con el calor del caldo se hace. Y el miso, que el miso también cuando al final del todo no quiero que hierva para que no pierda sus propiedades, también lo disolveremos un poquito en el caldo y veréis qué guiso de invierno tan reconfortante y tan rico en calcio y en un montón de cosas más. Vale, pues mirad, ya tenemos aquí el majao con el ajo, las almendras y el perejil, que tiene una pinta buenísima. Y lo que voy a hacer va a ser preparar también ya el pak choi, que ya lo tengo limpio. Entonces simplemente lo que hago es las hojas las corto en trozos, pues más o menos de tamaño no muy pequeño, pues como de unos 3 centímetros o así. Lo que es la parte de las hojas de esta verdura. Y lo que es la parte del bulbo, pues la suelo cortar en palitos. Este es bastante grueso, entonces le voy a dar un corte transversal. Y luego lo vamos a cortar así. Tiene un sabor muy delicado, muy especial. Es una verdura que, bueno, no es originaria de aquí, pero sí que aquí ya se cultiva en todos los lados y es muy reconocible y fácil de encontrar. Si no tenéis pak choi, también podéis poner, por ejemplo, hojas de kale o incluso espinacas o acelgas también. Cualquier verdura verde vendría bien para este guiso. Pues ya tenemos las verduritas cortadas. A este pak choi le voy a dar un corte así también, para que sea algo más fácil de comer. Muy bien, pues vamos a ver cómo están la calabaza. ¡Guau! Que huele maravilla. Que ya la tendríamos. Está blandita. Está perfecta. Y ahora es el momento de añadir los garbanzos. Entonces, como tenemos los garbancitos cocidos, pues lo que hago es directamente
Los he cocido también, aparte del alga kombu, con un poco de laurel. Los añadimos al guiso. Lo vamos a mover un poco. Y lo vamos a dejar que se integren los sabores pues unos minutitos. Pero veis, es un guiso que se hace muy rápido. Vamos a taparlo de nuevo para que recobre el hervor y enseguida ya vamos a darle los últimos toques a este plato. Tenemos aquí el majao y el miso. Y seguidamente vamos a hacer otro plato, y ese plato va a ser un plato con unas algas. No he puesto a remojar las algas para que veáis cómo son, se llaman algas tzatziki y son riquísimas en calcio, son las que más calcio tienen de todas las algas. Y estas aumentan bastante el volumen, entonces las voy a poner a remojar para que veáis con un poco de agua. Las vamos a dejar aquí y luego os enseño cómo se han hidratado y cómo han aumentado el volumen. Y además, pues van a llevar otros ingredientes que van a ser unos puerros, un puerro grande o dos pequeñitos como estos, también tofu. Yo tengo aquí un tofu que, bueno, está un poco ahumado y tiene almendras que todavía le dan más calcio, pero el tofu normal blanco serviría también porque ya de por sí el tofu es un alimento muy rico en calcio, aparte de ser una proteína vegetal muy buena. Los últimos toques del plato van a ser sésamo, que el sésamo también es riquísimo en calcio, sésamo tostado que tengo aquí, un poquito de cilantro para darle aroma y un poquito de jengibre, ¿vale? Un poquito de zumo de jengibre. Entonces tenemos aquí los ingredientes del siguiente plato y ya os voy a explicar que el último plato que vamos a hacer después de este va a ser con una proteína de origen oriental, que es una proteína fermentada, que se llama natto, y el natto es muy rico en vitamina K, que es esa vitamina K que os explicaba, que es muy importante dentro del metabolismo del calcio, y que, bueno, el natto, al estar fermentado, ya la tiene. Entonces, bueno, es muy peculiar, tiene un sabor y una textura que es un poco diferente, ¿no? Pero sabiendo condimentarla bien, es un recurso buenísimo para nuestra salud y para la salud de nuestros huesos. Así que os la recomiendo muchísimo y la cocinaremos enseguida. ¿Veis? Ya se ha recuperado el calor y ahora lo que voy a hacer va a ser añadir el kuzu. El kuzu es este almidón que ya tengo aquí disuelto en agua fría. Entonces lo añadimos. Lo mezclamos un poco. Esto huele ya de maravilla. Y para estos días que hace tanto frío viene fenomenal. Ahora tal cual está, ya podríamos incluso meter las pak choi y el guiso lo apagaríamos y el guiso ya lo terminaríamos de hacer. Pero previamente lo que voy a hacer antes de apagarlo va a ser meterle el miso. Entonces el miso le voy a meter una cucharada sopera, que es un guiso que tiene para unas cuantas raciones. Entonces con esta cantidad yo creo que es suficiente. Y lo que hago es disolverlo así en el propio caldito. Y no quiero que hierva, entonces lo que voy a hacer va a ser meter ya la verdurita verde que tenemos aquí maravillosa, el pak choi partido, para que se haga con el calor del propio caldo. Y este plato prácticamente ya lo tendríamos. Entonces voy a meter primero la parte del bulbo y la parte de las hojas y apago el fuego.
para que no hierva y no se me pierdan las propiedades del miso, que no, por encima de la temperatura de ebullición, pues matamos todos esos microorganismos y esas enzimas tan beneficiosas. Entonces, ahora lo que haríamos sería taparlo claramente y lo dejamos que se haga con el propio calor del guiso. Muy bien, pues ya tendríamos este plato, que el último detalle que le faltaría sería añadirle esta picada maravillosa que tenemos aquí, que se la pondré en un ratito cuando el pak choi ya esté cocinado. Entonces lo dejo aquí y ya nos vamos a poner con el siguiente plato. Entonces esto lo vamos a apartar un poquito aquí atrás. Luego lo vuelvo a enseñar cuando le vamos a añadir la picada. Y vamos a seguir con la siguiente preparación. Vamos a limpiar un poquito esto. Muy bien, pues vamos con las algas tzatziki con tofu, y para ello, pues bueno, vamos a utilizar esta sartén, hay que sacar un poquito de... y este cazo para cocinar el alga. El alga la vamos a cocinar unos minutitos con una serie de condimentos que ahora os voy a explicar. Entonces, el alga ya va empezando a hidratarse, le queda muy poquito ya, como veis ya empieza a coger un poco más de volumen. Es una alga que suele aumentar como 4 o 5 veces el volumen de cuando está seca a cuando está hidratada. Y la vamos a poner a cocinar enseguida, y mientras pues voy a cortar los puerros. Los puerros, bueno, evidentemente los tengo ya limpios, los abrimos para quitarle las tierras que tienen por ahí, y esta parte del puerro, que mucha gente tira, pues también tiene mucho valor, porque es parte de la planta, y evidentemente esto también se utiliza como verdura verde, o sea, también es muy rica en calcio y muy rica también en vitamina K, entonces por supuesto la vamos a utilizar. Y la parte blanca del puerro, pues por supuesto. Entonces vamos a cortarlo. Lo dejamos aquí ya preparado para saltearlo. Y también pues las partes verdes, como venía diciendo. Entonces la parte verde, si queréis un plato que quede blanco y no queréis que sea verde, pues utilizaré la parte verde para escaldarla, para saltearla y meterla con un poco de pasta, no sé, para hacer un caldo, para lo que queráis, pero no la tiréis. Aunque ya directamente en muchas verdulerías pasa que te dicen, ¿te quito lo verde del puerro? Yo jamás. Yo el puerro me lo llevo íntegro, con la raíz y todo. Si tengo que tirar algo ya lo tiraré yo, pero prefiero aprovechar al máximo, ¿no?, los recursos. Entonces tenemos el puerro preparado. Voy a cortar también el tofu. El tofu lo vamos a cortar así. Y el tofu, como ya está, digamos, preparado, pues simplemente lo añadiremos para calentarlo un poco y que se integre con el puerro y luego con las algas. Pues ya tenemos estos ingredientes aquí preparaditos. Y ya directamente, mirad, ya el alga ya la tengo lista para poder cocinarla. Entonces la voy a escurrir del agua del remojo. El agua del remojo del alga la podéis utilizar para regar las plantas, porque se quedan muchos minerales aquí y es como un abono natural. Yo la voy a poner aquí en un bol y luego la utilizaré. Bueno, aquí tengo estas algas. Las algas son unos alimentos
Para mí son superalimentos realmente y tienen una cantidad de minerales y de propiedades impresionante, pero hay que comerlas con, bueno, pues en las cantidades necesarias. Tampoco podemos comer mogollón de algas, pero unas poquitas diariamente en la dieta vienen fenomenal. Y en este caso, pues nos van a aportar pues ese calcio maravilloso y biodisponible que tienen las propias algas. Las vamos a cocinar, mirad, las pongo en un cazo y les voy a poner un fondo de agua, pero nada, no va a llegar ni a los tobillos de las algas, muy poquita, un poquito, así. Y le vamos a añadir un poco de vinagre de arroz, una cucharada sopera de vinagre de arroz, así. Y luego también vamos a ponerle un endulzante natural que le da un sabor muy rico, que es el concentrado de manzana. Aquí le pondremos 2 cucharadas. Y otra poquita más aquí, bien generosa. Esto me lo como. ¡Qué rico! Me encanta el concentrado de manzana. Es un endulzante natural que yo utilizo pues para hacer muchos postres y que está muy bien. Bueno, tenemos las algas Iziki con un fondo de agua, como veis, con el concentrado de manzana y el vinagre. Las tapamos y le ponemos un relojito de estos que son muy útiles, que nos va a decir que están cocinadas dentro de 10 minutos. Y mientras vamos a pues terminar de preparar la receta. Entonces vamos a saltear los puerros, encenderemos el fuego y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y enseguida vamos a meter los puerros y cuando los puerros estén un poquito pochados con la sal, le añadiremos el tofu. Y aquí tengo un trozo de jengibre y aquí tengo un rallador. Esto es un rallador de, bueno, yo lo utilizo para el jengibre, a veces para rallar ajos, para rallar nuez moscada, para muchas cosas, pero en realidad para rallar el jengibre con un rallador de los que tenéis en casa normal, por la parte fina, os vale perfectamente. Entonces yo lo que hago es rallar el jengibre y luego lo que vamos a hacer va a ser extraerle el zumo. El zumito natural de la raíz del jengibre. El jengibre también tiene unas propiedades muy buenas. Y un sabor peculiar y muy rico también. Entonces, lo dejamos aquí preparado para sacar luego un poquito del zumo del jengibre. Y también lo que voy a hacer va a ser preparar el cilantro. El cilantro, fijaros que a diferencia del perejil, yo utilizo también el tallo, porque el tallo tiene el mismo sabor que las hojas y es muy blandito. Metemos el puerro. Bueno, si se quedan algunas hojillas por ahí, luego hará un poquito más de crunchy. Y le ponemos un poquito de sal. Y luego al final del todo, pues le pondremos al conjunto un poco de salsa de soja junto con el zumo del jengibre que tenemos ahí rallado. Entonces los puerros se saltean muy rápidamente, realmente en 5 minutitos están. A la cebolla le cuesta un poco más. Muy bien, pues
ya tendremos seguramente el pak choi cocinado, ahora lo enseñaré. Y ya le metemos al guiso la picada de almendras que tenemos ahí. Y ese plato ya estaría listo. Lo vamos a dejar aquí. Y el sésamo que se lo pondremos en el último momento a nuestro plato. Qué bien huele el puerro. Bueno, y las algas también, que se están cocinando, ya me vienen todos los olores. Y luego en conjunto, maravilloso. Bueno. Vamos a ver cómo está esto. Os lo enseño. Aquí tenemos la verdura que se ha cocinado solamente ya con el calor del guiso. Y tenemos aquí los garbancitos, la calabaza, que huele de maravilla. Y esto luego lo acompañáis con un poquito de arroz integral o algún cereal y tenéis un platazo. Muy rico en calcio. Bueno, pues vamos a añadirle esta picada maravillosa. A mí se me nota un montón que tengo familia mediterránea, porque esto de las picadas y los marinados, pues es algo que me encanta. Y porque lo he aprendido también de mi familia. Y bueno, luego ya he hecho yo mi propia fusión, ¿no? De cocina saludable con todos estos detalles que al final pues hacen unos platos muy ricos. Vale, pues aquí ya lo tendríamos terminado, el guiso de garbanzos con calabaza y bueno, y esta maravillosa picada. Estoy deseando probarlo. Y de hecho lo voy a probar. Espectacular. Vale, pues luego os lo muestro todos juntos. Y este de momento lo dejamos aquí. Y vamos a terminar el plato en el que estamos. Vamos a añadir el tofu. Lo movemos un poquito con los puerros. Es un plato súper sencillo de hacer también, con muy buenas propiedades. Bueno, este salteadito ya lo tenemos. Apagamos el fuego. Y nuestras alguitas, pues aquí van, que ya les queda muy poquito. Y si tienen un poco más de agua de lo que necesitan, pues simplemente la podemos escurrir y ya está. Pero bueno, yo normalmente se lo integro todo en el plato. Vale, os voy a presentar los ingredientes del tercer y último plato que vamos a cocinar hoy. Que van a ser, mirad, unos fideos de arroz, que son muy finos y se cocinan en 3 minutos con agua hirviendo. Y esta es la proteína vegetal de la que os he hablado, que es el natto. Bueno, se puede hacer en casa, pero hace falta pues un hongo especial y fermentarlo. No es difícil, es sencillo.
pero perdón, las propiedades que tiene son buenísimas. Entonces quiero que veáis como que cuando se mueve saca unos filamentos que son el propio fermento, ¿veis? Y esto es lo que le hace tan peculiar a esta proteína, el natto. Es una proteína de origen oriental y bueno, pues en Japón, en Asia, en algunos sitios se consume mucho. Y yo también, porque tiene propiedades muy buenas. Vamos a ver cómo están estas alguitas. Ya las tenemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser ponerlas aquí en el... Me ha sobrado un poquito de agua, he puesto un poco de más. Pero las vamos a mezclar con los puerros y con el tofu que tenemos aquí en la sartén. ¿Veis qué algas tan negras? Pero eso, con unas propiedades muy buenas. Y este plato ya estaría, simplemente lo que vamos a darle ya son los últimos toques. Y los últimos toques van a ser, como os decía antes, el zumo del jengibre que tenemos aquí rallado, que simplemente, ¿veis? Cogemos esta bolita y espero que se observe cómo sale el zumo de mi mano. Y yo con esta pulpa, pues la guardo para hacerme una infusión, que viene muy bien. Vale, pues ahora ya le toca el poquito de salsa de soja, de soyu, y ya tendríamos y este poquito de cilantro y claro, el sésamo, que también le va a dar su toque de calcio. Un poquito de sésamo y ya lo tendríamos listo. Entonces tenemos aquí las algas tzatziki, que las podemos ver aquí, con el tofu, el puerro, el cilantro y el sésamo. Bueno, pues ya tenemos este platito ya listo, lo voy a reservar aquí también. Y vamos a terminar ya con el último plato rico en calcio. Para esas personas que no consumís productos de origen animal o si los consumís también. O sea que esto va bien para todo el mundo. Entonces, lo que haremos será cocinar estos fideos que se cocinan en agua hirviendo durante 3 minutos, que yo voy a colocar aquí. Vamos a poner agua para que empiece a hervir. La taparemos. Le voy a poner un poquito de sal también. Y nos pondremos con las verduras que lleva este plato. Y esto simplemente va a llevar, fijaros, la otra media cebolla que me ha sobrado de los garbanzos, que era enorme. Voy a utilizar un trozo de pimiento verde, que le he quitado las venas ahí blancas que no son tan saludables, yo las suelo quitar al menos. Este lo vamos a reservar y luego va a llevar también pues esta proteína que os acabo de presentar, que es el natto. También le vamos a añadir jengibre, entonces me traigo el rallador de nuevo y luego le añadiremos un poquito de jengibre también y salsa de soja. Este es un plato muy rápido también. Entonces lo que haremos será cortar la cebolla en medias lunas, igual que antes. Si tenéis un wok en casa, lo podéis hacer en wok.
En el wok también es como saltear las verduras que queden un poco al dente, que queden pochaditas, pero un poco al dente, bien salteadas. Luego se añade el natto, se añade un poco de pimienta, un poco del jengibre, del zumo de jengibre, como habéis visto que lo he hecho hace un momento, y salsa de soja y por supuesto los fideos de arroz ya cocinados. Tenemos otro plato muy rápido y que también nos va a ayudar con el calcio en el organismo. Y nos va a dar placer también a la hora de comerlo, claro. Que las cosas, aparte de saludables, tienen que estar ricas. Aunque el natto es una proteína muy peculiar, o sea, no... si lo condimentas bien, pues sí. A la gente le gusta, pero en general es un sabor muy diferente a todo lo que conocemos. Pero a mí, como las virtudes son tantas, lo consumo y lo recomiendo. Vamos a encender el fueguito este también, que se vaya calentando la sartén. Y le añadiremos, en esta ocasión vamos a utilizar aceite de sésamo. Entonces añado un poco de aceite de sésamo. El aceite de sésamo pues es un aceite diferente, es menos graso que el aceite de oliva y tiene un sabor peculiar también, que a mí me parece muy agradable, muy suave. Y que bueno, sabéis bien que se utiliza mucho en la cocina oriental. Bueno, pues ya tendríamos la cebollita y el pimiento para meter en el fuego enseguida. Y vamos a rallar también un poco de jengibre y así ya lo tenemos preparado para darle el último toque. Esto se hace también bastante deprisa. Son platos muy fáciles, la verdad, muy... El guiso de garbanzos igual lleva un poquitín más de tiempo, pero es un guiso que puedes preparar pues mínimo para un par de días, la verdad, y merece la pena porque está buenísimo y tiene, bueno, es una comida de invierno muy reconfortante, como os decía, y que aporta muchísimos nutrientes, además del calcio. Bueno, pues ya tenemos aquí un poquito de jengibre, que yo creo que voy a poner incluso un dedito de estos más. Vale, listo. Añadimos la cebolla. Le ponemos un poco de sal. Y la cocinamos así que se poche un poquito. Esto, como es un salteado, pues lo bueno es que las verduras salten, que se muevan. Entonces por eso os decía lo del wok, porque en el wok, como tiene esta forma, pues al final cocinas solamente la parte de abajo que está en el fuego. Y entonces pues ahí te obliga a mover mucho las verduras. Se hace un salteado bastante rápido porque las verduras tienen que estar, bueno, tienen que estar cocinadas, pero un poquito al dente, no completamente pochadas.
A mí este plato a veces me gusta ponerle también un poquito de mostaza, que queda bien con el nato. Así que si que lo hacéis alguna vez y le queréis poner un poco de mostaza, quedará muy bien. Vale. El agua ya está a punto de hervir y en cuanto hierva vamos a meter los fideos de arroz que se hacen, como os digo, en 3 minutos. Los escurriremos y bueno, en cuanto tengamos el salteado, que bueno, la cebolla enseguida ya le vamos a meter el pimientito para que se vaya haciendo también, que va a ser ya. Metemos el pimiento. Y a este, mirad, le iba a añadir perejil, pero como me ha sobrado cilantro del que he picado antes, le voy a poner un poco de cilantro, que también le va a quedar bien. Pero le podéis poner perejil perfectamente. Y a la otra preparación le podéis poner perejil en lugar de cilantro. O sea, el cilantro también a mí me encanta, pero sé que hay personas pues que igual el cilantro les sabe un poco diferente. No sé, a mí es que todas las hierbas aromáticas me gustan y les encuentro siempre algún lugar en la cocina. Vale, esto ya tiene muy buena pinta y muy buen olor. Ya tenemos el agua hirviendo, entonces vamos a coger estos fideitos y los metemos así tal cual. Como os digo, en 3 minutos está. O sea que enseguida los vamos a escurrir. Y ahora ya es cuando voy a meter medio paquetito de esta proteína vegetal, del natto que tengo aquí, que os acabo de enseñar, que es como poco peculiar, ¿verdad? Bueno, pues aquí va. También tiene muy buenas propiedades para las mujeres en la edad de la menopausia. Y bueno, pues la verdad es que el natto es peculiar, pero tiene muy buenas funciones, ¿no? Tiene muy buenas propiedades para utilizarlo como comida remedio, vamos a llamarlo así. Entonces esto, fijaros que ya prácticamente casi que lo tendríamos, este salteadito. Aquí le añadiremos el zumo de jengibre, la salsa de soja y un poquito de pimienta. Y como os decía, voy a utilizar también pues un poquito del cilantro que he picado antes, así lo aprovecho. Estos fideos se hacen súper rápido, es una cosa... Meter el agua y prácticamente ya los tienes. Les queda 1 minuto. O incluso menos. Vale, vamos a escurrirlos. Y los añadimos al salteado.
Entonces ya simplemente los tenemos que mezclar con el resto de ingredientes. Y le damos los últimos toques, que serían, otra vez, este poquito de zumo de jengibre, que viene tan bien, que da tanto aroma. Le añadimos la salsa de soja, como un par de cucharadas más o menos, y le añadimos también un poco de pimienta. Por último, le añadimos un poquito del jengibre, la hierbita fresca que hayamos elegido, y ya lo tenemos. Entonces, ahora voy a mostrar los platos que hemos hecho, pues para tener unos huesos fuertes y sanos y flexibles, sin necesidad de consumir proteínas animales ni lácteos. Vale, pues aquí tenemos nuestro guiso de garbanzos. Aquí tenemos este salteado de nato con fideos de arroz. Y nuestras algas tzatziki con tofu. Así que bueno, os está por la olla, claro. Que esto es un espectáculo. Pues esos son los 3 platos que tenía pensado para enseñaros hoy. Entonces espero que haberos inspirado, que lo hagáis y que disfrutéis un montón. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.